Hey, ¿qué pasa, chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a otro vídeo más a mi canal. Pues sí, chavales, como estáis viendo en este vídeo, es un vídeo bastante especial que os traigo hoy, en el que os voy a contar cómo decidí empezar todo este proyecto de Pasión Basket. Además, os voy a dar mi opinión durante todo el tiempo que he estado en las redes sociales, especialmente en Twitter, en Instagram y en YouTube. Este es un vídeo que la verdad llevaba ya muchísimo tiempo con la idea detrás en la cabeza y he querido aprovechar esta ocasión especial por haber llegado a los 10.000 suscriptores, que por cierto, muchísimas gracias a todos. Y bueno, básicamente eso, he querido aprovechar esta ocasión para contaros básicamente eso, mi experiencia, cómo decidí empezar todo este proyecto y para que vosotros veáis cómo es, digamos, llevar una cuenta de Twitter, cómo es llevar una cuenta de Instagram, porque vosotros como seguidores lo podéis ver muy fácil, lo podéis ver todo muy bonito, pero toda esta comunidad que gira en torno a la NBA aquí en España tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y en este vídeo os voy a dar una opinión sincera. Es un vídeo que intuyo que va a quedar muy largo, ¿vale? Tengo muchísimas cosas que contaros, pero ya os digo, quiero que sea un vídeo sincero, dando mi opinión sobre todos estos aspectos. Y yo lo único que os puedo decir es que nada, os invito a que lo veáis entero, básicamente veáis, como ya os he explicado, cómo es llevar una cuenta de Twitter en toda esta comunidad. Así que nada, antes de comenzar con el vídeo, como siempre os pido que le dejéis un buen like, que viene muy bien para el apoyo. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal y activad la campanita. Y también os voy a dejar, como siempre, mis redes sociales para que me sigáis: Twitter, Facebook, Instagram y demás. Así que nada, pues comenzamos con el vídeo. Este proyecto lo empecé en 2012. Hace 8 años yo estaba en primero de bachillerato y en una de las asignaturas que tenía, que era comunicación audiovisual, teníamos que crear, durante uno de los trimestres que teníamos que crear un blog. La profesora a nosotros nos explicó las nociones básicas para crear este blog, es decir, nos explicó cómo crear un encabezado, cómo cambiar lo que es el banner, cómo publicar una entrada a ese blog. Entonces la profesora lo que hacía es que te valoraba todo eso y podías aspirar como máximo a un 5. Si querías más nota, que durante el tiempo que duraba ese trimestre, te lo tenías que currar un poquito. ¿Cómo? Publicando, digamos, de forma activa. No diariamente, pero sí un par de veces a la semana. También otra de las cosas que se valoraba era que ese blog lo moviésemos un poco por nuestras redes sociales. Yo, en mi caso, lo moví por Twenty, que en aquella época todavía existía, y por mi Twitter personal. Yo por aquel entonces ya seguía a varias cuentas de Twitter que tenían blogs de baloncesto. Entonces yo también quise crear una página de Twitter para vincularla directamente con el blog, de forma que cada vez que yo publicase una noticia, una entrada a ese blog, se publicase de forma automática en esa cuenta de Twitter. Esa cuenta de Twitter que yo me creé es la cuenta de Twitter que yo tuve desde un primer momento, que era pasión_basket, y como ya os digo, la vinculé. Y bueno, pasó el tiempo, a mí ya me evaluaron del blog, el blog lo dejé abandonado y decidí coger esa cuenta de Twitter. Mi sorpresa fue cuando cogí esa cuenta, que era que tenía en torno a unos 100 o 200 seguidores. Algo que evidentemente me sorprendió bastante porque sinceramente nunca pensé que iba a tener tanta repercusión ni ese blog ni esa cuenta de Twitter. Mi sorpresa fue mayor cuando vi que entre esos seguidores, que yo pensaba que iba a estar básicamente la gente la gente de mi entorno en la que yo moví ese blog, pero mi sorpresa fue cuando la mayoría de esas personas eran gente que no conocía, es decir, el blog había llegado a gente que no conocía de muchos sitios de España y habían decidido empezar a seguirme. Pasó el tiempo y yo decidí, pues ya que tenía una página de Twitter con tantos seguidores, decidí crear un poquito de interacción con todos ellos. Sobre mayo así se jugaron los playoffs de ascenso a la ACB. En aquella época el Cáceres, que aquí en Extremadura es el equipo que en todas las categorías es el que está en el nivel más grande, en el nivel más superior, estaba jugando esos playoffs de ascenso y el equipo, digamos, que movilizó un poco a todo lo que es la afición creando unos hashtags, ¿vale?, de apoyo a todo el equipo. Entonces yo, bueno, decidí participar en esos hashtags y digamos que empecé a ganarme bastante público, bastantes seguidores aquí en Extremadura. Decidí empezar a seguir a varios clubes, a varios periodistas, a varios jugadores y jugadoras de aquí de Extremadura, tanto de categoría cadete, junior, como a nivel profesional. El tiempo fue pasando, encontramos ahora con el verano de 2012, que fue el verano de las Olimpiadas. Durante ese verano yo decidí también dar un enfoque diferente a la cuenta y digamos que empecé a informar un poco de noticias que pasaban en el mundo de baloncesto, cualquier fichaje, cualquier rumor y sobre todo todo lo que es la gira de preparación y lo que son las Olimpiadas. Las Olimpiadas acabaron, la cuenta pues podría tener aproximadamente unos 1000 seguidores, algo que la verdad es que me sorprendió bastante.
Entonces yo ahora me encontraba en una pequeña disyuntiva. Hasta septiembre-octubre no volví a empezar lo que son las competiciones y yo no sabía qué tipo de contenido crear. Entonces, bueno, un día me pilló un poco filosófico, un poquito como de bajona, y digamos que empecé a poner tweets motivantes, por así decirlo, del estilo de lucha por lo que quieres y demás. Todos estos tweets yo vi que tenían bastante repercusión, la gente que me seguía le gustaba ese contenido, empezaba a interaccionar, y decidí durante la etapa que venía después, que era mi etapa de segundo de bachillerato, decidí darle ese enfoque a la cuenta. Como ya sabéis, segundo de bachillerato es una etapa muy difícil y yo utilicé mi cuenta de Twitter, digamos, para transmitir motivación al resto de personas y también que fuese un medio en el que yo, digamos, me desahogase, ¿vale? Y que a su vez también me sirviese a mí como de motivación, ¿de acuerdo? El tiempo pasó, ya os digo, la cuenta siguió creciendo a un ritmo brutal y después ya viene mi siguiente etapa en mi vida, por así decirlo, que es la etapa en la que comienzo la universidad. En esta etapa, digamos que le doy un vuelco a la cuenta, ¿vale? Cambio totalmente, digamos, la temática y me centro y hablo más de la NBA, concretamente de todas las noticias que pasa, básicamente el enfoque que le estoy dando actualmente a mi cuenta de Twitter, ¿de acuerdo? Durante muchos años sigo creciendo, sigo aportando este contenido, ya os digo, noticias, vídeos, contenido multimedia que me permite, por así decirlo, crear una interacción con todos vosotros, ¿de acuerdo? Esto, como ya os digo, es mi primera cuenta de Twitter, porque, como muchos de vosotros sabréis, en 2017 esta cuenta me la suspende, ¿vale? Si queréis saber todo acerca de esta historia, lo vais a tener abajo en la descripción, ¿de acuerdo? No me voy a enrollar mucho aquí en este vídeo. Si queréis saber el motivo, simplemente lo tenéis abajo en la descripción. Entonces en 2017 me vuelvo a encontrar en otra disyuntiva. Me quitan esa cuenta de Twitter y me toca empezar, por así decirlo, desde cero con otra cuenta. Fue un momento bastante duro, seguir de un plumazo el trabajo que habías tenido durante tantos años y al que le habías dedicado tantas horas, pues evidentemente fastidia y mucho. Entonces ya os digo, yo me encontraba con esa disyuntiva, ¿no? De decir, tengo que empezar una cuenta desde cero, pero evidentemente me va a costar. Cuando tú tienes una cuenta de Twitter, como por ejemplo en mi caso, cuando ya tienes, digamos, una cierta audiencia, cuando tienes ya un cierto número de seguidores, el crecimiento, por así decirlo, es exponencial. Es decir, una de las claves, que bueno, ya os lo diré después en el vídeo, una de las claves para crecer en las redes sociales es que tienes que tienes que estar activo en las redes sociales. Lo que no puedes tener es una cuenta de Twitter como la mía y tuitear una vez a la semana. Veis, por ejemplo, todas mis redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram, yo siempre publico varias cosas al día. Esto se trata de crear un contenido que a la gente le guste, que la gente vea que tú aportas contenido, digamos, de manera activa. A mí, por ejemplo, me suele pasar, yo por ejemplo soy fan de Star Wars. En Twitter yo sigo a varias cuentas. Cuando quiero seguir a una cuenta que me informe de noticias, por ejemplo, de Star Wars, siempre me suelo fijar en la cuenta, lo primero, que tenga bastantes seguidores y que ofrezca un contenido que, digamos, que publique de manera regular. No voy a seguir una cuenta que, viendo los tweets, publica cada 6 o 5 días, por poneros un ejemplo, ¿vale? Entonces ya os digo, me encontraba en esta pequeña disyuntiva, tener que empezar una cuenta de cero sin el apoyo que estaba teniendo en mi otra cuenta. Lo valoré mucho y sinceramente llegué a la conclusión de que a mí todo esto no lo hago por una obligación, como podréis encontrar otros usuarios, otros youtubers, que publican vídeos básicamente para ganar dinero. Pero yo en Twitter no estaba ganando ningún dinero, simplemente yo las cosas que hago en Twitter lo hago porque sinceramente me gustan. Me gusta informar a la gente, me gusta informar de curiosidades, de historias, todo lo que hago en mis redes sociales. Entonces decidí empezar de cero este proyecto. Me ayudó bastante que en esa época en la que me suspendieron la cuenta coincidió con la época en la que se estaba jugando el Eurobasket de 2017. Muchas de las noticias, de los tweets que ponía tenían cierta repercusión y eso hacía llegar aún más a muchísima más gente. Yo cuando decidí comenzar el proyecto, pues bueno, puse la típica imagen en la que decía que era Pasión Basket, que me habían suspendido la cuenta y que bueno, lo único que pedía era un poquito de difusión para recuperar un poco los seguidores. Durante ese Eurobasket la verdad es que agradezco a toda la gente que me apoyó, hubo muchísima gente que volvió a seguirme, que me encontró en Twitter y que me apoyó en ese sentido porque básicamente es eso, gente que valora tu contenido, que te perdió la pista y que vio esa imagen y decidió volver a seguirme de nuevo. Y a partir de ese momento pues ya todo vino rodado. Esa cuenta que creé a partir de septiembre de 2017 es mi actual cuenta de Twitter, la cuenta principal, la de Passion Basket 1. Y un año después decido comenzar, digamos, otro proyecto aparte.
¿vale? Como ya sabéis, ya tengo dos cuentas de Twitter, una cuenta principal y una cuenta secundaria en la que aporto también un contenido diferente y que la tengo ahí, básicamente por si deciden suspenderme otra vez la cuenta principal, y esto es algo que muchos tuiteros tenemos. Entonces, bueno, todo esto es una breve historia de cuál ha sido mi trayectoria durante todo este tiempo en las redes sociales, y os voy a dar mi opinión, tanto negativa como positiva. Voy a empezar por lo negativo. Cuando yo decidí abrir mi cuenta de Twitter, la abrí en un momento en el que apenas había cuentas a nivel de España. Antes Twitter no era como ahora os podréis encontrar miles de cuentas de baloncesto, tanto en Twitter como en Instagram, pero antes en Twitter las cuentas de baloncesto se contaban con los dedos de una mano. Éramos concretamente unas 5 o 6 cuentas a nivel de España. Todas ellas teníamos una bonita amistad, todas estábamos en un grupo de WhatsApp, en la que hablábamos, aparte de baloncesto, pues bueno, nos ayudábamos unos a otros. Que alguien tenía problemas con su novia, pues bueno, le intentábamos ayudar, le intentábamos a que se viniese un poquito arriba. Todas esas cuentas, una cosa que compartíamos en común era que casi todas teníamos el mismo número de seguidores, en torno a los 1000, 2000 o 3000 seguidores. Una de las cosas que, como ya os he dicho, que marca la diferencia en estas redes sociales es la constancia. Yo, ya os digo, todas estábamos en el mismo nivel. Yo, a diferencia de todas ellas, era la cuenta que, por así decirlo, más se curraba su contenido. Yo publicaba de forma diaria varias veces, en cambio esas cuentas publicaban 1 o 2 veces a la semana. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en el que yo pegué un aumento brutal en el número de seguidores. Esto, unido a que apenas había cuentas de Twitter a nivel de España, y ya no solamente de aquí, sino de Latinoamérica, hizo que yo pegase un crecimiento brutal en el número de seguidores. Como ya os digo, las dos claves de mi crecimiento, la verdad, fue tener esa pequeña suerte, por así decirlo, de que en aquel momento no había cuentas, y la constancia. Esto fue algo que la verdad provocó recelos en estas cuentas. Estas cuentas, digamos, se quedaron estancadas y yo pegué un crecimiento brutal. Como yo os he dicho antes, cuando tú te gusta algo, por ejemplo el baloncesto, y eres nuevo en una red social, intentas seguir a las cuentas que te crean un contenido que más o menos se adapte a tus necesidades. Yo, por ejemplo, ya os digo, siempre me suelo fijar en las cuentas que tienen mayor número de seguidores y que publican de forma continua. Entonces ya os digo, la gente que empezaba en Twitter básicamente me seguía a mí. Podía seguir algunas de las otras cuentas, pero yo me llevaba todos los seguidores. Aparte que evidentemente creaba un contenido que creaba muchísima interacción, y esto hacía que me ganase también seguidores. Como ya os digo, provocó el recelo de esta gente. Todas estas cuentas, digamos que la relación que teníamos se enfrió un poquito, ¿de acuerdo? Esto fue progresivo, ¿vale? En unos meses yo vi este pequeño deterioro, y esas cuentas, como ya os digo, eran cuentas con las que por WhatsApp, por ejemplo, de forma privada, pues manteníamos conversaciones, ya os digo, nos apoyábamos mutuamente. Esa relación se acabó, básicamente para que yo les diese un poquito de difusión a sus cuentas, y esto es muy sencillo de ver. Si yo en aquel momento era una cuenta que podía tener unos 20.000 seguidores. Estas cuentas, imaginaos que tienen 2.000 seguidores. Estas cuentas ponen un tweet, ese tweet tiene 10 retweets. Si ellos me piden que yo les dé retweet, ese tweet, en vez de tener 10 retweets, va a tener 100. Y aparte se van a ganar un puñadito de seguidores. Esto ya os digo, a mí muchas veces me pedían ayuda para que les difundiese algunos tweets, y yo sinceramente es algo que hacía de manera totalmente desinteresada, ¿vale? No quería obtener nada a cambio. Como ya os digo, esta relación se fue un poco truncando. Empecé a ver que a mí únicamente me hablaban por WhatsApp para que le diese difusión. Y era muy gracioso porque el método era muy sencillo. A mí me hablaban, simplemente me pasaban el link del tweet y me ponían RT. Mi contestación era retweet hecho. Ahí se quedaba la conversación. Al cabo de 5 días me volvían a hablar y ponían lo mismo. Enlace del tweet, RT. Yo les contestaba lo mismo. Vale, te he dado ya retweet. Como sabéis, es algo que no cuesta nada, es simplemente darle un botón y ya está. Como ya os digo, esto hacerlo una vez lo puedo hacer. 2 también. 3, vale. 4 lo puedo llegar a hacer. Pero ya la quinta me cansa. Me cansa porque ya me di cuenta que únicamente todas estas cuentas me hablaban por el puto interés. Y esto es así. Entonces, claro, hubo un día que cambié mi mentalidad, hice clic, ¿vale? Y me negué a darle difusión a estas cuentas y se lo dije básicamente. Digo, mira, yo no te voy a obligar a que hables conmigo como hablábamos antes, pero sinceramente digo, mira, te pones a ver la conversación y lo único que te has interesado en mí en todo este tiempo, básicamente para que yo te dé difusión a ti. Lo que me has hecho en falta es más que nada que me des las gracias. Simplemente eso, o sea, yo no quiero que tú me des nada a cambio, simplemente quiero un gracias. Gracias tío, gracias por el apoyo, me estás ayudando mucho, simplemente eso. Y eso durante unos meses, pues básicamente no lo he visto. Yo se lo dije a estas cuentas, que no era una, sino varias, y esto evidentemente a todos no les sentó bien.
¿vale? Que yo, digamos, de repente me negase a darle difusión. Esto no le sentó bien y estas cuentas, su respuesta fue que empezaron a hablar un poco mal de mí, ¿vale? Me dejaron de seguir, muchos me bloquearon y empezaron a difamar un poco contra mí. Todas ellas, digamos que se aliaron, por así decirlo, se aliaron contra mí y empezaron a echar mierda por las redes sociales. Y bueno, imaginaos que llega un momento en el que tú eres nuevo en Twitter, decides seguir a varias cuentas de baloncesto y ves que 20 cuentas están echando mierda contra una. Al final tú tienes dos opciones, creer a esa cuenta sola o creer la opinión de esas 20. El problema de hoy en día es que en cualquier aspecto tendemos siempre a pensar como a la mayoría, ¿vale? Somos un puto rebaño que siempre vamos donde va la mayoría, no tenemos nada de personalidad y hubo mucha gente que, digamos, también se creyó la mierda que estaban echando en contra mía. Empezaron a crear una especie de bulo, por así decirlo, que era que yo lo que hacía era plagiar tweets. A mí es algo que sinceramente durante mucho tiempo me ha hecho mucha gracia. Estas cuentas se quejan de que yo plagio tweets básicamente porque me dedico a informar de noticias y lo pongo después que estas cuentas. Me hace mucha gracia porque ya os digo, esas cuentas se creen el puto ombligo del mundo. Imaginaos por un momento que esta madrugada LeBron James hace un mate brutal a lo Michael Jordan y evidentemente todas las cuentas van a informar de ello. La primera de todas va a ser la NBA, que lo va a publicar. Imaginaos que lo publica a las 6 de la mañana. Esa cuenta lo publica a las 8, que es cuando se levanta, y yo que me levanto a las 10 de la mañana, lo pongo a las 10 de la mañana, que es cuando veo el vídeo. El hecho de que yo lo ponga a las 10 y esa cuenta lo ponga a las 8 de la mañana ya me convierte automáticamente en un plagiador. No es que yo haya cogido el vídeo de la NBA, sino que se lo he cogido a esa cuenta. Entonces, claro, al final es eso. Las cuentas se creen en el ombligo del mundo, se creen que yo no tengo otra cosa que hacer que fijarme en su propio contenido. Y no es ya solamente que lo publiques solamente tú, que lo va a publicar muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa gente también se va a copiar de ti. Una cuenta que tiene 2.000, 3.000 seguidores, que no tiene otra cosa que hacer. Pues evidentemente esto me hace mucha gracia. Y esto os digo, es el pan de cada día. Todo esto me molestó bastante porque os puedo asegurar que el 80% de las cuentas que hay en Twitter, que ya tiene cierto número de seguidores, todas ellas les he ayudado yo en algún momento, ¿vale? Incluso a todas ellas les he conseguido trabajo, por así decirlo, de redactores en algunas páginas web. Un trabajo por el que evidentemente están obteniendo un dinero y a mí sinceramente nunca me han dado las gracias por ello. Otra cosa que me gustaría hablar era que durante todo el tiempo que yo he estado en las redes sociales ha habido muchos jefes de redacción de algunas de las páginas web de este país que a mí me han contactado para que yo publicase en sus webs. A mí sinceramente es un trabajo que nunca me ha llenado, ¿vale? O sea, yo a todos ellos les decía lo mismo, digo, mira, agradezco tu interés, pero sinceramente tengo que rechazar la oferta porque no me apasiona escribir en esta web. Entonces evidentemente también ellos se lo tomarían como algo personal y muchos de ellos también me bloquearon, empezaron a difamar en contra mía y yo es que otra cosa no puedo hacer, o sea, yo no puedo caerle bien a todo el mundo, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que yo protesto, otra de las cosas que menos me gusta de todo Twitter es que todas esas personas que contactaban conmigo, querían que yo les publicase, digamos, de forma gratuita. Hace poco en Twitter hubo una especie de movida, puesto que en una de las páginas web que tenían cierto prestigio, se dieron cuenta de que estaban publicando, que mayoritariamente eran chavales que querían ser periodistas, que estaban estudiando periodismo. Entonces todos ellos estaban publicando de forma gratuita, no estaban obteniendo ningún tipo de remuneración por ello. Hubo una cierta revuelta porque todos ellos, digamos que se rebelaron contra lo que es el redactor, básicamente porque estaban haciendo un trabajo gratis. El redactor estaba cobrando por esas visitas y se estaba lucrando a base de bien, ¿vale? Entonces evidentemente yo es algo que sinceramente apoyo a toda la gente que redactaba porque estaban publicando noticias, estaban publicando artículos de forma gratuita y el jefe, digamos por así decirlo, estaba obteniendo beneficios. Entonces ya os digo, todo esto me he llevado una opinión muy negativa de toda esta comunidad. Yo a la conclusión que puedo llegar es que en esta comunidad hay muchísima gente que se cree el centro del mundo, solamente se miran su propio ombligo y hay muchísima gente egoísta. Porque ya os digo, yo he ayudado a muchas cuentas a darles esa pequeña ayudita que tenían y me siento mal en ese aspecto puesto que les he ayudado para nada. Como ya os digo, todo lo que he hecho en falta es simplemente un gracias por parte de esas personas, porque ya os digo, a muchos les he ayudado a conseguir trabajo, muchos hacían fotografías, hoy en día los están contratando por ser fotógrafos, como ya os digo, otras personas estaban colaborando
escribiendo artículos en alguna web y evidentemente esas sí que están obteniendo un dinero por ello. Y bueno, en parte me siento bien porque gracias a mí esas personas tienen un trabajo, pero evidentemente lo que he hecho más en falta es eso, simplemente un agradecimiento. Durante todo este tiempo yo he estado haciendo sorteos, he estado haciendo colaboraciones de forma totalmente gratuita y también digamos que hubo un momento en el que yo cambié el chip. De hecho yo por cada sorteo que realizo, por cada colaboración que hago, siempre obtengo una cierta remuneración, o bien de forma económica o bien a cambio de unas camisetas. Porque esto es así, yo cuando hago un sorteo, lo hago con una cuenta, a esa cuenta yo le voy a dar seguidores con ese sorteo, esos seguidores a mí lo único que van a hacer es interaccionar con mi contenido, pero con él lo que van a hacer es le van a dar un dinero, es decir, no todas, pero un cierto número le van a dar dinero a ellos, porque le van a comprar camisetas, les van a comprar pantalones, y evidentemente yo creo que a cambio me merezco algo como lo que yo estoy diciendo, un número de camisetas, una cierta remuneración. Lo que sí digo es todo lo negativo que os puedo contar de Twitter. Evidentemente Twitter yo me he llevado también una visión positiva. Como ya os digo, algo bonito de Twitter es que he podido conocer a personas maravillosas, gente que en algún momento de mi vida ha sido fundamental. He podido conocer, cuando en mi primera etapa de Twitter, en mis primeros años, he podido hablar incluso con varios chavales que han sido contrincantes míos. Entonces es muy bonito por eso, porque contra esa gente te pegas de hostias en la cancha, pero luego puedes hablar tranquilamente por ellos, por WhatsApp, por Twitter, de cosas de la vida. Cosas que pasan, yo qué sé, a nivel de baloncesto, de Extremadura, de lo que sea. Entonces, en Instagram, tengo que deciros que yo me lo creé, digamos, de forma simultánea cuando decidí abrir mi página de Twitter, y al principio yo a Instagram le daba otro uso diferente, ¿vale? Yo en Instagram le daba un uso totalmente diferente al que le doy ahora, puesto que yo antes Instagram solamente lo tenía para publicar fotos, es decir, la típica foto que veías de LeBron James, de Derrick Rose, de Michael Jordan, la subía a Instagram. Y quería crear, digamos, esa especie de contenido, que como tener, digamos, una plataforma donde subir fotos y que la gente las viese y me empezase a seguir. Yo esto, la verdad es que Instagram lo dejé de lado, ¿vale? Lo dejé de lado muchísimos años. Lo primero de todo era porque no tenía suficiente capacidad de memoria en el móvil que yo tenía, entonces tenía que borrar aplicaciones y la que decidí borrar fue Instagram. Entonces ya os digo, durante muchísimos años he tenido ausente esa página mía de Instagram. Desde hace 4 o 5 años decidí volver a darle uso y me encontré ya en una plataforma en la que ya había muchísimas cuentas, y el crecimiento, la verdad, es que no fue tan rápido como yo lo hice con mi página de Twitter. Lo más negativo de todo esto es que, como ya os digo, yo estuve un par de años ausente. Y hay una cuenta que se hizo pasar por mí, ¿vale? Yo me llamo Pasión Basket y hay otra cuenta que se llama Pasión Baloncesto. Una de las cosas que os voy a contar también, sobre todo con YouTube, es, digamos, el éxito que tiene una cierta cuenta, ¿vale? Esta cuenta lo que hizo fue aprovechar el tirón que yo estaba teniendo en Twitter y en YouTube, porque yo en Twitter era una de las páginas más seguidas en aquel momento y en YouTube igual. Me suele pasar, como ya he dicho, que yo empiezo a seguir una cuenta de fans de Star Wars en Twitter y también decido buscar, si me gusta ese tipo de contenido, decido buscar a esa página, por ejemplo, en Instagram, ¿de acuerdo? ¿Por qué decido seguir yo, en mi caso, ¿vale? Y yo, como yo pienso, seguro que piensa muchísima más gente. Básicamente porque me gusta estar informado en las dos redes. Más que un día Twitter se cae y solamente funciona Instagram. Pues bueno, me gustaría estar informado no ya solo de las cuentas de Star Wars, sino informado en general de las cosas que pasen, ¿de acuerdo? Entonces ya os digo, esta cuenta, digamos, aprovechó un poco el tirón que yo estaba teniendo en Twitter, que estaba teniendo en YouTube, porque digamos que de una forma u otra yo me repartía, por así decirlo, los seguidores. Mucha gente que me encontraba en YouTube me seguía en Twitter, incluso al revés. Digo, aprovechando que yo estaba ausente, esta cuenta aprovechó el tirón que yo estaba teniendo en Twitter y en YouTube, se hizo pasar por mí y evidentemente se llevó un montonazo de seguidores. Empecé a sospechar un poco porque la gente me hablaba por Twitter diciéndome que muchas gracias por el contenido, lo primero, que les gustaba mucho y demás, pero que estaban participando en un sorteo mío en Instagram y que si podía hacerle el favor de, digamos, amañar ese sorteo porque les gustaba una camiseta que estaba sorteando. Yo evidentemente me quedé bastante sorprendido porque dije, bueno, ¿cómo que en Instagram? Si yo no tengo página de Instagram, o sea, la tengo, pero no la uso. Entonces mi sorpresa fue esa, fue que esa cuenta se estaba haciendo pasar por mí. Y bueno, ya os digo, se ganó un montonazo de seguidores
Yo evidentemente no puedo hacer nada. Automáticamente, cuando pasó un tiempo, yo decidí volver a usar Instagram. Y como ya os digo, el crecimiento en esta red social fue muchísimo más lento que en Twitter. En Twitter yo he crecido de forma muy rápida porque, como ya os digo, las cuentas que hay en Twitter que ofrezcan el contenido que ofrezco yo son muy poquitas. Cuando tú ya, digamos, tienes una cierta base en el número de seguidores y creas un cierto contenido, si eso lo mantienes en el tiempo, vas a seguir teniendo, digamos, un crecimiento exponencial. Por ejemplo, es muy raro que tú un mes crezcas, imagínate, 2000 seguidores y que al mes siguiente no crezcas nada. Es muy raro. Crecimiento exponencial, ¿de acuerdo? Y como ya os digo, esta cuenta se aprovechó de mi trabajo, se hizo pasar por mí y aprovechó todo ese tirón. Ya os digo que yo en Instagram es una cuenta que cuando decidí comenzármela, el crecimiento durante todo este tiempo ha sido muy lento, pero porque ya había otras cuentas que tenían muchos seguidores y evidentemente esa audiencia, digamos, que se reparte entre una y otra. A mí evidentemente es algo que no me afecta. Yo he seguido haciendo mi trabajo con mis seguidores, haciendo mis propios sorteos, mis propias colaboraciones, creando mi propio contenido, y yo simplemente estoy feliz, algo con lo que yo no puedo hacer nada. Suele pasar cuando en Instagram te pones de nombre de usuario algo tan general como eso, algo relacionado con el baloncesto, passion basket. El día que alguien me plagie y salga a pasar por José María Martín, evidentemente pues tendré que emprender acciones, ¿no?, legales. Evidentemente eso a mí me ha estancado un poquito en Instagram, pero como ya os digo, no es algo que me interese, puesto que yo soy feliz creando mi propio contenido, creciendo a mi ritmo, que esa es otra de las claves. Si os queréis abrir una página tanto de Instagram como de Twitter, no os tenéis que obsesionar nunca con los seguidores. Todo lo que hagáis, que sea siempre de forma tranquila, que disfrutéis con vuestro propio contenido. Esa es una de las claves que os tengo que contar también si queréis crecer en las redes sociales. No obsesionarse nunca con el número de seguidores. A mí normalmente me escriben muchísimas cuentas pidiéndome consejos de que les dé consejos acerca de cómo crecer en las redes sociales. Yo lo primero que les digo es eso, que no te obsesiones con el número de seguidores. Sigue creando tu contenido, un contenido con el que tú disfrutes, y ya verás como poco a poco vienen los resultados. Bueno, esta es la experiencia que os puedo decir de Instagram. Evidentemente yo he estado ofreciendo, digamos, casi el mismo contenido que ofrezco en Twitter, pero en Instagram. Básicamente por lo que os he contado, para que la gente esté, digamos, informada en ambos sitios, ¿de acuerdo? Y yo he seguido también haciendo lo mismo. He hecho sorteos, he hecho colaboraciones, más feliz que una perdí, y nunca fijándome en el trabajo de nada. Pasamos a la última parte de este vídeo, que es contaros mi experiencia a través de YouTube. En YouTube también he tenido una experiencia bastante movidita. Y bueno, el primer canal de YouTube, que yo he tenido varios canales de YouTube, ¿de acuerdo? El primer canal de YouTube que yo me creé fue en 2013, ¿vale? Como ya os digo, en esta asignatura de comunicación audiovisual, aparte de un blog, en otro de los trimestres tuvimos que tuvimos que montar un vídeo. La tarea de montar el vídeo me tocó a mí, ¿vale? Me tocó descargarme programas, montar el vídeo, y vi que todo esto de montar vídeos era algo que me gustaba. Estaba en mi casa y decidí hacer un vídeo sobre baloncesto. De hecho, decidí abrirme un canal de YouTube e hice un vídeo de Michael Jordan, un mix de jugadas, ¿vale? Lo único que hice fue montar varias jugadas de Michael Jordan, montar el vídeo, ponerle una canción, que creo que fue la de Queens, de Macklemore, ¿vale? Una canción que en aquel momento todos escuchábamos, ¿vale? Antes de los partidos y demás. Y fue algo que vi que a la gente le gustó, ¿vale? Decidí abrirme el canal, subí ese vídeo. Ese vídeo tuvo una repercusión de la hostia, ¿vale? Entonces, bueno, vi que era un contenido que a la gente le gustaba, y yo también decidí subir más vídeos de jugadores, lo típico, ¿no?, que pide la gente, y subí vídeos de LeBron James, de Kobe Bryant, de Derrick Rose, de Iverson, contenido que a la gente le gustó. Como ya os he dicho antes, una de las claves de todo esto es tener éxito. ¿Cómo viene el éxito? Con esa pequeña suerte. Yo en aquel momento era de los pocos usuarios de una temática relacionada con el baloncesto que tenía un canal de YouTube. Entonces me gané un montonazo de suscriptores. Antes YouTube no era como ahora. Ahora la gente consume mucho más YouTube, pero antes le costaba un poquito más, ¿vale? YouTube también, el crecimiento que ha tenido durante todos estos años ha sido también exponencial. Ya os digo, este ha sido el primer canal de YouTube que yo tuve. Este canal llegó a tener unos 20.000 suscriptores, y al año así, al año y medio, no recuerdo aproximadamente cuándo fue, a mí este canal me lo cierran, ¿de acuerdo? Me lo cierran porque el canal recibe 3 strikes, que son como 3 amonestaciones, por así decirlo, porque yo el contenido que subía no era contenido mío, era contenido con copyright. Lo que os quiero explicar de YouTube, ¿vale? Es que hay muchos usuarios que os dicen, no, es que no se puede subir contenido con copyright. Técnicamente sí se puede, lo que no se puede es tener un vídeo con
por ejemplo, en mi caso, una jugada de la NBA y pretender monetizar ese vídeo, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en mi canal, en este canal, tengo varios vídeos que tienen copyright, les ha saltado el aviso, evidentemente esos vídeos no los puedo monetizar, pero yo tengo esos vídeos ahí y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Eso quiero que es algo que tengáis muy en cuenta. Cuando ese cierto contenido de copyright es grave, por así decirlo, tú recibes un strike. El strike que es como un aviso, por así decirlo. Ese strike te dura en el canal 6 meses, ¿vale? Entonces tienes 3 avisos. Si recibes uno, ¿vale? Tienes 2 avisos restantes. ¿Eso qué quiere decir? Que en 6 meses no puedes recibir 2 strikes porque automáticamente te borran el canal si lo recibes. Si recibes un strike y pasado esos 6 meses no recibes ningún aviso más, te lo quitan y vuelves a tener, por así decirlo, 3 avisos. Imaginaos que en un mes tienes 2 strikes, ya solamente te queda uno. Como en esos 6 meses vuelvas a recibir un strike, te borran el canal. Eso fue lo que me hicieron a mí. En un periodo muy corto, de 6 meses, recibí varios strikes por varias jugadas que no se podían subir y me borraron el canal. Evidentemente esto fue algo que a mí me molestó mucho porque yo en aquella época no entendía muy bien cómo iba todo ese contenido con copyright y demás. Y evidentemente me fastidió muchísimo, me fastidió porque yo también tenía, como ya os digo, una base de suscriptores y esa base cada vez iba internacionando más y cada vez iba ganando muchos más suscriptores. Empiezo a comenzar otro canal de YouTube con una temática también, digamos, parecida, ¿vale? Empiezo también a subir ese tipo de contenido, empiezo también a subir 2 o 3 documentales y por esos 2 o 3 documentales me vuelven a borrar este segundo canal de YouTube. Este canal no recuerdo muy bien la repercusión que tuvo. No sé si tuvo unos 5.000 suscriptores, no lo recuerdo ahora muy bien aproximadamente. Segundo canal de YouTube que me borran. Yo evidentemente tras todo esto decidí informarme un poco más, porque yo estaba viendo que me estaba creando canales de YouTube y me los estaban borrando por lo mismo. Entonces evidentemente eso es un riesgo que yo siempre he tenido en mis canales. Era un contenido que no es mío, ¿vale? Que es de la NBA. Y empecé a ver que durante esa época había muchísimos canales de baloncesto que también los eliminaban por el mismo motivo, ¿vale? Por motivos de copyright. Decido crearme un tercer canal de YouTube y este ha sido el canal de YouTube más grande que he tenido, puesto que este canal llegó a tener unos 60.000 suscriptores. Durante cuestión también de un año o dos, que fue lo que duró este canal, yo decido subir vídeos de resúmenes de la NBA, vídeos con las mejores jugadas de cierto jugador, de lo mejor de la exhibición de LeBron James, que ha hecho un triple doble. Y también decido subir documentales, ¿vale? El hecho de subir documentales fue algo que le dio muchísima repercusión a mi canal. También otra de las cosas que subí y que me dio cierta repercusión fue varias cosas acontecidas en el Eurobasket de 2015. Lo primero de todo, la exhibición de Pau Gasol, que ese vídeo creo que llegó a tener 1 millón de reproducciones, la exhibición completa. Y luego otro vídeo que fue que subí la prórroga completa del partido entre España y Francia de ese Eurobasket, de aquellas semifinales, y eso también tuvo una repercusión brutal. Tuvo cerca de 2 o 3 millones creo que de visitas. Que por cierto, esos vídeos los he conseguido recuperar y los he vuelto a subir en el otro canal que tengo, que ahora ya os lo contaré, ¿de acuerdo? Como ya os digo, ese canal, el tercer canal que yo creo, tiene muchísima repercusión. Evidentemente es un canal por el que yo no puedo obtener beneficios, puesto que ya os digo, para obtener beneficios tienes que tener, por así decirlo, crear contenido que solamente sea tuyo. Yo estaba creando un contenido que tenía copyright y evidentemente yo por esos canales no he obtenido nunca ningún tipo de remuneración. Este canal también decido subir Generación NBA. Mi canal fue el único canal que subía Generación NBA y eso a mí me dio muchísimos suscriptores y muchísimas visitas. En este momento me encuentro en una pequeña disyuntiva. Como ya os he dicho antes, en Instagram me copiaron el nombre, se hicieron pasar por mí, y aquí ahora en YouTube me encuentro con lo mismo. Me encuentro con que hay canales que se crean de la nada, que se llaman Pasión Básquet, lo que sea, Pasión Básquet 1, Pasión Básquet canal secundario, y a mí lo que hacen es que me copian el contenido, me copian los vídeos que más visitas tienen, me copian los vídeos de Generación NBA. Entonces yo, evidentemente, lo primero de todo que quiero decir es que evidentemente es un contenido, el primero de Generación NBA, que no es mío, evidentemente propio Movistar es quien tiene los derechos y todo esto, ¿vale? Pero evidentemente a mí me supone una cierta molestia tener que grabar el vídeo, ¿vale? Conseguir el vídeo de Generación NBA, renderizarlo, subirlo a YouTube, y ahora viene una página que lo copia directamente y lo sube. Entonces, bueno, como ya os he explicado antes, cuando tú tienes, digamos, una cierta audiencia en YouTube y de repente aparece una cuenta que te copia, digamos, ese contenido, digamos que las visitas se reparten un poco. Imaginaos que ahora mismo
yo me creo un canal de YouTube que se llama The Last Dance, capítulos en español, y empiezo a subir todos los capítulos de The Last Dance. Eso evidentemente va a tener muchísima repercusión, puesto que hay gente que, como es un contenido de pago, hay gente que no puede ver ese documental. Hay gente que va a ver esos vídeos. Imaginaos que esos vídeos tienen 30.000, 40.000 visitas por vídeo, por ejemplo. Es una manera para que lo entendáis muy rápido. Imaginaos que hay otra cuenta que decide coger ese vídeo y lo decide subir a su cuenta. Esos vídeos no van a tener 30.000 o 40.000 visitas, ¿vale? Van a tener menos, pero van a tener un cierto número de visitas, porque de hecho cuando tú buscas en internet cómo ver capítulos de cualquier serie, siempre te metes en el primer vídeo. El primer vídeo es el primero que te relaciona YouTube en base a unos ciertos logaritmos, una serie de criterios, pero casi siempre he dado cuenta que el primer vídeo que sale es el vídeo con más visitas. En Google, si lo buscas, no siempre te sale el primer vídeo con más visitas, tú lo buscas y automáticamente te aparece un vídeo y tú siempre pinchas en el primero. Entonces, esa gente, si tú subes un vídeo a tu canal y esa gente lo sube al suyo, esa gente va a seguir obteniendo un cierto número de visitas por ese vídeo, que tú te vas a llevar el resto de visitas. Entonces, eso fue lo que hicieron muchísimas cuentas, se hicieron pasar por mí, subieron mis propios vídeos. Yo evidentemente no puedes emprender ningún tipo de acción legal, porque luego esas cuentas, al cabo de un tiempo, cuando yo ya contacté con ellos y les dije que, bueno, evidentemente que no se hiciesen pasar por mí, esas cuentas cambiaron el nombre, porque se puede cambiar el nombre en el canal de YouTube. Y bueno, pues ahí están esas cuentas. Esas cuentas ya tuvieron una cierta base en el número de suscriptores, en el número de visitas también. Y evidentemente es algo con lo que no puedes hacer nada con ello. Este tercer canal de YouTube a mí me lo borran, ¿vale? Creo que fue en 2017, cuando decidí comenzar este canal. Me lo cerraron por los mismos motivos de copyright. Este canal de YouTube, mi cuarto canal de YouTube, y digamos que de forma simultánea decidí también abrir mi canal secundario que tengo ahora, es decir, mi quinto canal de YouTube. Un canal en el que también estoy aportando el contenido que subía antes, contenido de documentales, contenido de resúmenes, de programas. Esa es mi pequeña experiencia en YouTube durante todos estos años. Como veis, siempre he estado reponiéndome, ¿vale? He estado siempre superándome frente a todas las adversidades que se me han ido planteando por el camino. Y a mí la verdad es que muchas veces me invita a la reflexión de hasta dónde yo hubiese podido llegar si a mí nunca me hubiesen cerrado los canales, ¿de acuerdo? Evidentemente, como ya os digo, el contenido que yo subía es un contenido que evidentemente yo sé que me pueden borrar el canal, yo estoy expuesto a ese riesgo. En una época en la que antes YouTube no era como ahora evidentemente se consume muchísimo más YouTube. Entonces evidentemente pues yo ahora mismo mi vida podría cambiar por completo, porque ya os digo, hoy en día muchísimos youtubers, tanto de esta comunidad como de otras, que en estos años han experimentado un aumento progresivo, exponencial, como os estoy explicando, en el número de seguidores, de suscriptores en este caso. Y como ya os digo, yo no sé hasta qué punto yo hubiese podido llegar con mi cuenta de YouTube si nunca me hubiesen cancelado o borrado estas cuentas. Ahora mismo pues no lo sé, ¿qué podría tener? 100.000, 200.000 suscriptores. ¿Cuántos suscriptores conocéis vosotros en esta pequeña comunidad que tengan tantos suscriptores? Muy poquitos, son gente que durante mucho tiempo evidentemente se lo lleva currando, llevan currándose ese contenido durante muchísimos años. Y evidentemente ese es el fruto, el resultado de todo esto. Y bueno, durante todo este tiempo que yo he estado en YouTube, he podido hablar con varios youtubers de toda la plataforma. Y como ya os digo, me he encontrado a gente también muy egoísta. Gente que solamente sabe mirar por ella, no mira por los demás. Me he encontrado mucho egoísmo, porque vosotros desde fuera lo podréis ver de una forma, ¿vale? Podréis ver fulanito, subo un vídeo colaborando con otro youtuber, ¿vale? Eso vosotros lo podéis ver como algo normal, pensáis que esas personas se llevan bien, pero lo que no sabéis es que hace unos años ese fulanito rajaba de tal venganito, ¿vale? Y ahora de repente sube una colaboración con él por el número de visitas, ¿de acuerdo? Imaginaos por un momento que el número promedio de visitas de un youtuber sea de 5.000 visitas por vídeo. Ese youtuber decide subir un vídeo con, os voy a poner un ejemplo que todo vais a entender, Ibai, ¿vale? Imaginaos que ese youtuber sube un vídeo con Ibai y ese vídeo no va a tener 5.000 visitas, ese vídeo va a tener 100.000 visitas, ¿de acuerdo? Eso pasa con muchísimos youtubers de esta comunidad NBA.
youtubers que deciden subir un vídeo con el youtuber que más suscriptores tiene de esta comunidad, eso le va a dar un número de visitas, le va a dar un número de suscriptores y le va a dar un poquillo de vidilla a su canal que estaba un poco muerto, ¿de acuerdo? Entonces ya os digo, en esta comunidad he visto muchos vídeos de colaboraciones, gente que llora, que sus vídeos no tienen la repercusión que ellos quieren, intentan hacer colaboraciones únicamente movidos por el interés. Y ya os digo, algo que a mí siempre me ha gustado, ¿vale? En este punto en el que yo estoy ahora, como ya os digo, algo que yo eché en falta cuando yo, por ejemplo, decidí comenzar de cero con mi cuenta de Twitter, es que toda esa gente que yo, por ejemplo, ayudé en su momento, eché en falta que cuando yo lo necesitaba, cuando necesitaba esa ayudita para darme un poco de difusión, a mí, por ejemplo, esas cuentas no me ayudaron. Y ahí fue cuando verdaderamente yo vi el egoísmo de la gente. Lo único que yo necesitaba era un retweet. Sé que esas cuentas sabían que a mí me habían suspendido la cuenta y decidieron mirar para otro lado. Esas cuentas a las que yo había ayudado a tener el número de seguidores que tenía, ahora evidentemente a mí no me ayudan. Ahí evidentemente vi el egoísmo de cada uno. Y a mí ahora me hace gracia porque llegados a este punto yo tengo cierta audiencia. ¿Vale? Tengo una de las cuentas más seguidas en Twitter, una de las cuentas más seguidas en Instagram y tengo también un canal de YouTube que es de los más grandes aquí dentro de la comunidad NBA en España. Entonces ya os digo, me hace gracia porque durante todo este tiempo me he encontrado a gente que, como ya os digo, rajaba de mí por redes sociales y que ahora que ya tengo una cierta estabilidad, por así decirlo, que tengo una cuenta con bastantes seguidores, ahora, después de todo, después de ponerme verde, a mí me hablan para hacer colaboraciones, para hacer sorteos, para que hagamos vídeos, y ya os digo, a mí me hace muchísima gracia. Algo que sinceramente de lo que estoy orgulloso es que de todo el trabajo que yo he hecho en todas las redes sociales, todo lo he conseguido por mí mismo. Nunca he tenido que contactar con nadie para que me eche una mano, ¿vale? Del tipo, oye, dame retweet a este tweet, muéveme este vídeo por tus redes sociales, oye, que necesito hacer un vídeo contigo para tu canal, ¿vale? Sube un vídeo conmigo a tu canal para que la gente sepa quién soy yo y que gane cierto número de suscriptores. Entonces básicamente eso, estoy muy orgulloso de haber conseguido todo lo que he conseguido gracias a mí, gracias a mi esfuerzo. No es ni difícil ni fácil llevar una cuenta de Twitter, ni llevar una cuenta de Instagram, ni por supuesto llevar un canal de YouTube. Simplemente lo único que tenéis que hacer es crear vuestro propio contenido, ser constantes, como ya os he dicho, y tener esa pequeña suerte de que empecéis, digamos, en una plataforma o que ofrezcáis un contenido que nadie ofrece. Paciencia, que el resultado llegará. Así es que nada, chavales, pues hasta aquí el vídeo. Espero que los que hayáis aguantado, espero que os haya gustado. Como ya os he dicho, esta ha sido mi experiencia durante todos estos años en las redes sociales, como ya os he contado. Y nada, lo de siempre, dejadle un buen like al vídeo, que viene muy bien para el apoyo. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Y abajo también en la descripción tenéis mis redes sociales para que me sigáis. Y como ya os digo, muchísimas gracias por haber llegado a esta cifra de 10.000 suscriptores. Y nada, seguimos, ¿vale? Un abrazo a todos.